Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este miércoles 15 de noviembre de 2017. Les saludo como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información que marca esta jornada. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otros 12 procesados irán a juicio luego que este martes el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, decidiera que sean incluidos en esta fase dentro de la investigación que se sigue por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Este martes 14 de noviembre, el juez Miguel Jurado aceptó el dictamen de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht y llamó a juicio al vicepresidente Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera, al excontralor Carlos Pollitt y a los otros 10 investigados por supuesta asociación ilícita. Esta es la primera vez que en Ecuador un segundo mandatario enfrenta un juicio. Para dar paso al juzgamiento, el juez Jurado analizó los 28 indicios que presentó el fiscal general Carlos Vaca la semana pasada en contra del vicepresidente. En esa lista de posibles pruebas constan pericias, transcripciones de videos y versiones que señalan a Glass como parte de la supuesta red de corrupción de Odebrecht. Al final de la diligencia, Vaca se mostró conforme con el llamado a juicio de los 13 procesados, pues el juez acogió todos los elementos de convicción presentados para su acusación y además ratificó las nuevas medidas cautelares que solicitó. En el auto de llamamiento a juicio, el juez no solo ha ratificado las medidas cautelares ordenadas, sino que además también ha dispuesto nuevas medidas cautelares, especialmente personales, y también ha dispuesto el inicio de procedimientos de extradición. El dinero, las acciones, los bienes y las propiedades con fines de repatriación. Se ordenó el comiso más bien, tanto de los bienes nacionales como de los bienes internacionales. Así que estamos también en esa línea, la reparación integral. Luego del dictamen del magistrado Miguel Jurado, la Corte Nacional de Justicia debe designar mediante sorteo un tribunal conformado por 3 jueces para la etapa de juzgamiento del vicepresidente Jorge Glass y del resto de procesados. Se inició además el proceso de extradición del excontralor Carlos Pollitt. Ese tribunal tendrá hasta antes del 2 de diciembre para convocar audiencia de juicio y así no caer en el riesgo de la caducidad de la prisión preventiva que pesa contra Carlos B., Gustavo M., Klepper B., José T. y Ricardo Rivera desde el 2 de junio pasado, día en el que fueron detenidos en diversos operativos. Glass fue apresado el 2 de octubre. El artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal dice que la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en los delitos sancionados, con una pena privativa de libertad mayor a 5 años. La asociación ilícita, según el COIP, prevé una pena de 3 a 5 años y no puede ser juzgada en ausencia. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y esta mañana hubo pronunciamientos por parte de legisladores tras el llamado a juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass, procesado por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Hay quienes indican que el juicio político para censurar al segundo mandatario es el siguiente paso que debería seguir la Asamblea Nacional. Lorena Espinosa nos tiene un informe al respecto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este martes 14 de noviembre, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Pollitt y 10 investigados más fueron llamados a juicio por supuesta asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Y nosotros queremos recoger reacciones aquí al interior de la Asamblea Nacional. Ya se encuentra conmigo el asambleísta Jorge Yunda. Asambleísta, ¿cuál es su reacción tras esta decisión? Bueno, respetar primeramente la independencia de las funciones. Celebro que el sistema de justicia lo haga en forma independiente y que le respondan al pueblo ecuatoriano en este juicio que ya se ha aceptado. En el control político creo que la Asamblea Nacional debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos traer al servidor público y a ejercer su legítimo derecho a la defensa en un juicio político que debemos nosotros abocar conocimiento y ojalá sea de nuestro bloque o del bloque que queda, porque hay que decir que pese ya a estos graves indicios penales, creo que la Asamblea Nacional tiene que responderle al pueblo ecuatoriano y pedirle también respuestas y pedirle a los funcionarios
como le dije, que se defiendan, pero que ejerzamos nosotros ese control político del por qué todas estas irregularidades, todas estas denuncias, estas acusaciones penales, no de miles de dólares, de millones de dólares, plata del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, asambleísta, desde Alianza País, asambleístas afirman la inocencia de Jorge Glass, dicen que no hay las pruebas necesarias dentro de este caso. Él ha ratificado y su abogado también han ratificado su inocencia, pero ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional? Existe también la notificación del Contralor. Bueno, Si bien asociación ilícita no es causal para juicio político. Ningún asambleísta somos jueces ni fiscales y evidentemente no estamos para declararle ni culpable ni inocente, sino ejercer el juicio político. Si el señor es inocente, pues que venga y lo demuestre al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué simboliza esto para Alianza País? Yo considero de que además hay varios criterios divididos, lamentablemente, dentro del bloque. Yo considero que el juicio político es una oportunidad para que cualquier funcionario público que es sujeto a juicio político de acuerdo a la Constitución pueda defenderse y finalmente se archivará o se censurará al servidor público. Muchísimas gracias al asambleísta Jorge Yunda. Esas han sido sus reacciones tras el anuncio de llamado a juicio a Jorge Glass, vicepresidente de la República. Delito por supuesta asociación ilícita, delito que la ley sanciona de 3 a 5 años de prisión. Así que el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por este reporte. Ahora les contamos, amigos, que esta mañana en la Corte Constitucional se instaló la audiencia pública para escuchar los argumentos de quienes solicitaron ser recibidos para argumentar los recursos de amicus curiae presentados ante el organismo en torno a las preguntas del referéndum consulta popular de iniciativa del Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno constaba como primero en una lista de más de 40. No obstante, en su representación acudió el secretario jurídico subrogante de la presidencia, Diego Guarderas. El funcionario aseveró que la soberanía radica en el pueblo y que la propuesta no altera la Constitución. Agregó que luego de un proceso participativo y democrático de abrir las puertas a la ciudadanía para que expresen sus preocupaciones sobre los temas que están aquejando al país, se han encontrado 5 ejes temáticos sobre los cuales el señor presidente ha considerado que son importantes que sean consultados. Tras su intervención, la siguiente en intervenir fue la asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, y posteriormente Verónica Arias y también Ricardo Patiño. En la lista de asistentes también figuran asambleístas, funcionarios y exfuncionarios, como Soledad Buendía, Marcela Guiñaga, Virgilio Hernández, Pamela Aguirre, Carlos Viteri y Carlos Ochoa. Se prevé que esta diligencia se extienda hasta el viernes 17 de noviembre. Existen reacciones divididas entre asambleístas de Alianza País tras conocer las sanciones a 9 integrantes del movimiento por cesar a Lenín Moreno como presidente de la organización política. Los involucrados dicen que la decisión en su contra es ilegal. Gabriela Rivadeneira desconoce la sanción impuesta por el Comité de Ética de Alianza País y asegura que la medida es ilegal, puesto que Mari Verduga fue destituida de su cargo y su decisión irrespeta a los militantes. Entonces resulta que después de 5 meses de tener una inoperancia absoluta, resulta que ahora ya cuando está destituida, convoca y emiten una sanción que es totalmente ilegal. Este lunes el Comité de Ética de Alianza País resolvió suspender por 6 meses los derechos como adherentes a 9 militantes que intentaron destituir a Lenín Moreno como presidente de la organización política. Sin embargo, Esteban Melo, asambleísta del ala correísta, defiende el accionar, el mismo que asegura responde al reglamento interno de la organización. En ese sentido es muy claro. Desgraciadamente el presidente Moreno no ha acudido a más de 3 reuniones consecutivas y sin justificación del movimiento Alianza País, por lo que automáticamente pierde la dignidad de presidente. Y es que el tema ha generado distintas posiciones en el movimiento oficialista, puesto que quienes respaldan a Moreno aún lo reconocen como el presidente de Alianza País. Para mí el presidente es Lenín Moreno, inclusive esto se fue a una apelación, lo cual él fue ratificado. Rivadeneira anunció que mientras tanto se preparan rumbo a la Convención Nacional a la cual posiblemente asista el expresidente Rafael Correa. En donde se definirá la fecha ya de la convención, cuál va a ser la metodología y el procedimiento para llegar a esa convención, que ha sido también una de las solicitudes de las bases del movimiento.
Sin embargo, la participación de varios asambleístas también está en duda. Seguramente a mí no me van a invitar, así que me quedo excluida de dicha convocatoria. Bueno, quien quiera participar, participará, y quien no, no. Mientras tanto, Alianza País espera la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral, entidad que deberá pronunciarse sobre la contienda que vive a la interna del movimiento político. Esto luego que Gabriela Rivadeneira presentara una denuncia en contra de 3 jueces del Tribunal de Garantías Penales que dejaron sin efecto la destitución de Lenín Moreno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información en esta, la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos informando, amigos. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea prevé aprobar este viernes el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente a las 15 horas y la proforma presupuestaria 2018. Con ello, el siguiente paso será la convocatoria a las sesiones del Pleno para la discusión de estos documentos. En el caso del presupuesto, que asciende a 34.853 millones de dólares, se requiere un solo debate. Cabe destacar que ayer martes el presidente de la Asamblea, José Serrano, adelantó que el próximo lunes convocaría a la sesión para debatir el proyecto de ley urgente para la reactivación económica de iniciativa del Ejecutivo. Nuevos aportes recibe la comisión que tramita el proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Esta vez la mesa legislativa recibió a Carlos Larco, representante del movimiento Vida y Familia y también de la Conferencia Evangélica Ecuatoriana. La Comisión Especializada Ocasional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres recibió a Carlos Larco de la Conferencia Evangélica Ecuatoriana, quien precisó a quién se debe únicamente defender en este proyecto de ley. El sujeto protegido de esta ley exclusivamente tiene que ser la mujer ecuatoriana como tal. Las asambleístas María José Carrión y Tangi Vera también se refirieron sobre este tema. Ha habido una apertura para que las personas que su identidad de género es femenina, puedan también tener a través de otro proyecto de ley, ¿verdad?, un abordaje también para la violencia que sufren. En este proyecto de ley que en ningún momento menciona a los grupos LGBTI. El legislador Juan Cristóbal Lloret afirmó que la ley por sí misma no cambia los patrones de violencia. Una ley no puede por ley modificar esos patrones de conducta de los seres humanos. Y dio a conocer cuántos recursos necesita el Estado por la violencia contra la mujer. Son miles de millones de dólares que el Estado tiene que afrontar. Por su parte, la asambleísta Dayana Pazlik dijo que el proyecto, tal como está, no evitaría la violencia contra la mujer y se refirió al trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos de acuerdo también con que los gobiernos locales deben ser ejes fundamentales en este combate, se debe llevar a territorio esto. Estamos conscientes también de que no es solamente de decirles que lo hagan, sino que se necesita una transferencia de recursos. Está previsto que a finales de este mes se realice el segundo debate de este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión Ocasional en materia de prevención de accidentes de tránsito presentó su informe sobre sus primeros 90 días de gestión. Su presidenta, la asambleísta Elizabeth Cabezas, indicó que el organismo ha recibido 22 comparecencias de instituciones del transporte pesado, de taxis, operadoras privadas, organizaciones sociales y fundaciones que tratan los temas de accidentes de tránsito, y existen cerca de 245 propuestas de reforma a la ley de tránsito. La legisladora explicó que muchas de estas propuestas coinciden en el mismo artículo, por lo que están siendo tabuladas y procesadas adecuadamente. Agregó que se ha planteado la ampliación del plazo de gestión de la comisión por 90 días más, tras lo cual presentarán el borrador de un proyecto de reforma que posteriormente pasará a conocimiento de la Asamblea.
Las irregularidades que enfrentarían el Comité de Empresas de la Corporación Azucarera Ecuatoriana, así como los afectados del proyecto Quito Cables, fueron analizados al interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En otro tema, la titular de esta mesa, María José Carrión, se refirió a la información entregada por Contraloría sobre el caso Odebrecht, que será evaluado por especialistas en los próximos días. A la Comisión de Fiscalización acudieron un grupo de trabajadores del Comité de Empresa de la Corporación Azucarera Ecuatoriana, Coazúcar, para denunciar varias irregularidades que se habrían generado desde el proceso de compra y venta de la empresa. Lo explicaron Clever Baque y Carlos Cárdenas. Nosotros los trabajadores, para después de la valorización, nos estaban pidiendo la plata en efectivo. Ya las acciones en el 70% que es la participación en porcentaje. Para el legislador Homero Castañeda, los trabajadores hasta la fecha no reciben las utilidades que fueron parte del compromiso del Estado, una vez que la empresa pasó a otros propietarios. ¿Por qué a una empresa privada se le dio estas facilidades que compre sin prácticamente poner un centavo? Y lo más grave, aquí se les ofreció el 30% a los trabajadores y no se les ha cumplido. Por otro lado, la comisión recibió a los afectados del condado por el proyecto Quito Cables. Loda Ranf, vocero, denunció la ilegalidad del contrato. Para ello, dijo, se debe suspender los trabajos. No entendemos por qué el Cuerpo de Ingenieros del Ejército insiste en hacer esta obra, si ellos mismos están diciendo que está dirigida. La CERCOP ha prohibido la importación de las cabinas y del sistema electromecánico. Entonces, no es que se quede ahí. Esto hay que investigar. Luis Barrio Nuevo, que reside en el condado, sostuvo que viven en zozobra, pues las amenazas de desalojo son permanentes. La situación es difícil. Todos los moradores hemos tomado la decisión de salir a 6 rondas en la noche y la madrugada, porque supuestamente ya van a entrar, van a ingresar, pero no sabemos. En esta misma sesión, la titular de la mesa legislativa, María José Carrión, se refirió a la información que entregó la Contraloría General del Estado frente al caso Odebrecht, del que dijo deberá ser analizado por un equipo técnico y especializado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana recibió esta mañana a los veedores para el concurso de oposición y méritos para la selección y designación para la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Óscar Ayerbe, veedor de este proceso, manifestó los inconvenientes que tienen en su calidad y las irregularidades que dijo se evidencian durante la fase de selección. Y debemos mencionar que lamentablemente el contubernio del propio Consejo Nacional ha determinado una serie de irregularidades que han violentado los derechos constitucionales de los veedores y que todavía están en procesos de decisión por parte de los jueces, pero también podemos ser testigos que definitivamente el rol de veedores es una verdadera farsa. No existe veeduría ciudadana real que... Ahora, amigos, les contamos que el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud está en su recta final, pues según informó el titular de la comisión, el asambleísta William Garzón, se espera el debate ante el Pleno para los primeros días de diciembre. Como parte de los insumos, la mesa legislativa recibió los últimos aportes a esta norma. La doctora María Fernanda Román se refirió a los medicamentos falsificados y las medidas que el Estado debe adoptar para evitar que estas irregularidades se den en el país. La especialista dijo que pese a que las autoridades ya toman los correctivos, es pertinente profundizar en los controles, pues la salud de los ecuatorianos está en juego. Lamentablemente es una denuncia súper fuerte, se incautaron 15 toneladas de medicamentos, el caso está en fiscalía y esperamos que se logren tener sentenciados. En el 2013 se logró tipificar el delito de falsificación de medicamentos en el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 217. Al Estado realmente perjudica porque es un mercado ilegal totalmente que no produce impuestos, no paga impuestos, no hay ningún valor agregado para el Estado. En la salud, lamentablemente, es la problemática más fuerte, es un delito de salud pública porque puede causar la muerte del paciente si el medicamento no cumple su efecto. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central.
Amigos, más información. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió esta mañana a la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, y a delegados de la Cancillería para analizar el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de Ecuador y la República de Cuba. María Fernanda Medina nos tiene un informe. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a varios representantes tanto de la Cancillería cuanto del Ministerio de Justicia para tratar diferentes puntos en torno a este tratado. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Esther Cuesta. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa. Un poco consultarle, para empezar, ¿cuál es el objetivo de este tratado entre Cuba y Ecuador? Bueno, buenas tardes a todos los ciudadanos que nos escuchan. Efectivamente, este tratado para el traslado de personas sentenciadas entre Ecuador y Cuba permite que las personas, ciudadanos de ambos países, puedan recibir su condena ejecutoriada en el otro país, en su país de origen. Estamos hablando de 12 ecuatorianos que se encuentran detenidos ya con sentencias, 9 de ellos con sentencias ya ejecutoriadas en Cuba, y este tratado va a poder permitir que los ciudadanos ecuatorianos que por A o B motivo se encuentren detenidos, hayan recibido una condena en Cuba, puedan estar en su propio país con sus familiares dentro de su contexto social. Y también recordar que tenemos 40 ciudadanos cubanos que están detenidos en este país, que también podrían regresar a su país de origen. Ahora, asambleísta, la Cancillería se refirió a varios puntos, entre estos la estructura del acuerdo, las condiciones del traslado tanto de los cubanos hacia Cuba y de los ecuatorianos hacia Ecuador, y también los beneficios de este tratado. Bueno, los beneficios es que los ciudadanos ecuatorianos puedan regresar a su país. Yo creo que es importante que a pesar de que una persona haya cometido un error, haya cometido una infracción, no significa que pierde sus derechos humanos. A poder ingresar, el beneficio es que al regresar ellos pueden acogerse a los beneficios dentro del sistema penitenciario del Ecuador, lo cual pues va a poder facilitar también una mayor inserción de esas personas cuando puedan salir en libertad. También recordar que la mayoría de los casos de personas detenidas ha sido por narcotráfico. Entonces, también va a permitir esta reinserción que todo ciudadano tiene derecho. Ahora, asambleísta, por parte, en cambio, del Ministerio de Justicia, ellos hablaron más de cifras, un poco más de las personas que se encontraban quizás en Cuba o en otros países, gente en que han podido ser trasladadas desde esos países donde han cometido el delito y los han traído para acá. Inclusive, la viceministra de Justicia comentaba que justamente en horas de la madrugada de hoy ya repatriaron algunos ecuatorianos pescadores desde Estados Unidos, si no me equivoco, acá al Ecuador. Así es, el tema de los pescadores es un tema muy delicado para nosotros, precisamente porque estamos hablando de casi 300, aproximadamente 300 ecuatorianos pescadores en Estados Unidos. Y precisamente en esta madrugada de hoy, 33 han sido repatriados, lo cual pues nos permite que esas personas puedan también reinsertarse dentro del Ecuador. Por A o B motivo, la situación también de Manabí, después del terremoto, hubo un incremento de personas que cayeron en estas redes de narcotráfico, lo cual no significa, repito, que pierdan sus derechos constitucionales. Muchísimas gracias, asambleístas. Son las observaciones y opiniones de la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Esther Cuesta. Queremos mencionarles también que este tipo de tratados también lo mantiene el Ecuador con otros 8 países, entre estos Colombia, República Dominicana, Argentina, Paraguay, España, El Salvador, Perú, entre otros. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. A las 14:30, sesión de la Comisión de Biodiversidad, con la revisión del borrador de informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 15 horas también, sesión de la Comisión de Educación para abocar conocimiento de los siguientes proyectos de ley presentado por varios asambleístas. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, un proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Superior y un proyecto de ley de crédito estudiantil sin intereses, reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior.
15 horas también, sesión de la Comisión de Justicia con el debate sobre casos presentados respecto de las solicitudes de amnistías enviadas mediante resolución del CAL de 12 de septiembre de 2017. 15 horas, sesión de la Comisión de Participación Ciudadana recibe a Eduardo Febres Cordero y Reinaldo Rivero para exponer la situación actual de la comunidad venezolana migrante. 15 horas también, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar varios temas, iniciativas para el fomento artesanal en el país y el conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil. 17 horas, sesión de la Comisión de Justicia. En un inicio estaba previsto el debate sobre casos presentados respecto de las solicitudes de amnistías enviadas por el CAL. Sin embargo, hubo una modificación en el orden del día. La mesa abocará conocimiento de varias resoluciones del CAL sobre la autorización para tratar de manera independiente reformas al COIP. También lo que tiene que ver con una resolución del CAL, mediante la cual se resuelve calificar el proyecto de ley orgánica sobre gobiernos honestos, entre otros temas. Y a las 17 horas, sesión de la Comisión de Régimen Económico. Tendrá un taller de trabajo para tratar el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Así finalizamos, amigos, esta entrega de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.